Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Acústico Difundiendo el Bajío. Mi nombre es Israel Romero, gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy estamos a 7 de abril del 2025, primer programa virtual de abril, así que gracias por acompañarnos. Por favor, nada más indíquenme si nos escuchamos bien, si pueden hacer un comentario, si nos escuchamos y nos vemos bien en cuestión del internet también. A ver, confírmeme, comuníqueme, por favor, que estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde Salamanca, Guanajuato. Y bueno, aquí tenemos el día de hoy opinión acústica, por favor, para que se queden a esta interesante charla que vamos a tener el día de hoy con nuestra invitadaza, que ya tenemos rato que no tenerla aquí, pero ya está aquí con nosotros. Así que, por favor, espero a que me indiquen si estamos bien. Creo que sí, yo lo escucho bien. Pues bueno, vamos a arrancar entonces de lleno a esta opinión acústica. Normalmente el ser humano por naturaleza tiende a buscar el bien común y la felicidad. Sin embargo, hay situaciones en las que las ideologías de muchas personas nos van encaminando a tomar decisiones de acuerdo a esas decisiones. Un aspecto muy importante que es la nutrición, a veces nos dicen, ¿sabes qué? Haz esto, te ayuda, no hagas esto, no te ayuda, en fin, dejamos todo por experiencia personal de aquellas personas a que les ha ocurrido esta situación y pensamos que a todos nos puede pasar igual, sin embargo, pues en vista de esta controversial, a veces temática que se tienen en temas de la nutrición, pues tenemos aquí a nuestra experta, que es una gran persona, una excelente profesionista, que nos va a hablar acerca de un tema tabú en la nutrición que nos va a dar, abrir un poquito más el panorama para tomar nuestra propia opinión y qué mejor que hacerla con ella. Así que ya tenemos rato no tenerla aquí, para mí es un privilegio y un honor que esté con nosotros en virtual y muy prontamente en presencial van a ver con todos nosotros. Así que damos la bienvenida, por favor, a la nutrióloga Brenda Segovia, también patrocinadora oficial de Solo Acústico. Aquí la agregamos y ahí está en pantalla. Bravo, bienvenida, Brenda. Hola, buenas noches Israel, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, mi estimada Brenda, por aceptar la invitación una vez más y por acompañarnos en esta noche. Así es, bueno, para mí es un gusto compartirles con ustedes esta información para beneficio de cada uno de ustedes que nos está sintonizando y esperemos que pueda ser de utilidad para su vida común y de día a día. Ujú. Claro que sí. Y yo platicaba ahorita en la intro, mi estimada Brenda, que a veces hay muchos temas en nutrición que pueden ser hasta como tabús. Tabú es pues el correcto, que dicen, ¿será bueno o no será bueno? Pero qué mejor que alguien como tú, que es una experta en nutrición, nos aclare o nos informe pues, sobre este tema, que pues ya lo vieron por ahí en el POTS y ahorita lo vamos a ver, que es el famoso gluten, ¿verdad, mi estimada Brenda? Sí, así es. Bueno, desafortunadamente la nutrición es un área de la salud en la cual hay muchas opiniones diversas. Unos aclaman hacia ciertas tendencias y otros hacia otras. Y es complicado para las personas que escuchan o que leen algún tipo de información tener un contexto claro sobre decidir si voy a consumir o no ciertos alimentos o si es bueno para mí o no es bueno para mí porque ya lo escuché en un lado, porque ya me lo comentó la vecina, porque ya lo leí. Entonces, pues esperemos aclarar un poquito todo este asunto. Ahora nos tocó con el gluten. Mi estimada Brenda, pues bueno, vamos a arrancar desde el principio porque habemos gente que no conocemos bien el concepto de gluten. ¿Qué es el gluten? Yo creo que para ahí partir, ¿no? Para que nos amplies el panorama un poco más. Sí, el gluten como tal es una proteína que se encuentra en diversos cereales. Cereales hablamos granos. Ujú. Los granos que contienen esta proteína principalmente y el que más abunda es el trigo. El trigo con el que se hace el pan, con el que se hace la pasta, con el que se hace la mayoría de las galletas, pero también se puede encontrar en ciertos tipos de avenas y también en cebada y en centeno. Ahí también se puede encontrar esta proteína y es parte de su composición, vamos a decir, normal del cereal o de la plantita. Ujú. El punto con esta proteína es que cuando nosotros la ingerimos, ujú, el sistema inmunitario, al igual que pasa con todos los alimentos, lo va a detectar como algo extraño en tu cuerpo. Y ya tienes cierta memoria, tienes ciertos mecanismos de reconocimiento en el cual puede decir, bueno, sí es algo extraño para mi cuerpo, pero lo podemos tolerar y no nos hace mal. La situación con el gluten es que hay algunas personas en las cuales su sistema inmunitario no lo puede detectar como algo neutral y piensa que es algo negativo para el organismo y entonces es cuando empieza a haber una serie de reacciones como si fuera una alergia
¿sí? A la cual los humanos podemos responder de ciertas maneras. Puede ser que sea solamente una intolerancia o puede ser que ya sea una alergia. Y esta alergia tiene un nombre y se le llama celiaquía. Ujú. Sí. Aquí en México es muy, muy raro que una persona desarrolle una alergia como tal a esta proteína. Así como puede ser una alergia al pasto, puede ser una alergia a algún tipo de honguito, pues puede ser a esta proteína en general. Pero la mayoría de los mexicanos tenemos cierta intolerancia. No es que seamos alérgicos, pero solemos desarrollar una cierta intolerancia. Y son síntomas como muy, muy comunes, que nos inflamamos, que empezamos a tener como picazón, a veces nos salen granitos en la zona posterior del brazo, o podemos ya empezar a tener síntomas un poco más complicados, como dolor articular o inclusive estreñimiento y diarrea, pero depende de cada persona y a lo mejor esta intolerancia puede ser algo, vamos a decir, tolerable y va a depender de la cantidad y de la frecuencia en la que consumas la proteína. Pero en general no es algo así malo, simplemente hay que poder diferenciar si esta proteína nos hace bien o nos hace un poco de intolerancia o de alergia. Y de ahí desprende justamente el tema de si lo puedo consumir o no lo puedo consumir. Ujú. Ok. Básicamente, entonces, esta proteína del gluten se puede encontrar en la mayoría de los alimentos que hacen con trigo o en otros alimentos, pueden ser. Sí, como te comentaba, principalmente la podemos encontrar en el trigo, pero también la podemos encontrar en ciertos tipos de avena, en cebada y en centeno. Y bueno, pues de la cebada, acuérdate que mucha cerveza se hace a partir de este tipo de cereal y por eso también puede ocasionar ciertos malestares gastrointestinales el consumir este tipo de bebida. Lo que pasa con el gluten es principalmente da una estructura a lo que son los productos de panificación. Cuando tú estás haciendo un pastel, cuando estás batiendo esta masa, se van a formar picos. No sé si lo has llegado a poder ver, Ok. Ujú. que se hacen como si fuera chicle. Bien, Ujú. bien. Ajá. Eso es gracias al gluten. Si no existiera el gluten en el trigo, no pudiéramos tener esta consistencia, vamos a decir, esponjosa de los panes, de los pasteles. O hay otro tipo de gluten, dependiendo de la dureza, así se le llama en la industria de los alimentos, que te puede dar ciertas texturas a las pastas, a los espaguetis, a los coditos, a las conchitas. Y va a depender un poquito de qué tanta cantidad de gluten tenga este tipo de producto para poderle dar cierta consistencia. Por eso se utiliza mucho en la industria alimentaria también, como si fuera un, vamos a decir, un ingrediente clave para que los productos puedan tener cierta consistencia, como la catsup, la mayonesa, algunos aderezos. Entonces, por eso se utiliza este tipo de proteína. Muy bien, Bren. Y por ejemplo, este gluten normalmente se utiliza en lo que son procesos químicos de alimentación o son también en los caseros. Normalmente, ¿dónde es? Pues en las dos, porque el gluten está naturalmente en el trigo. Ya en la industria alimentaria se puede tener ciertos procesos en los cuales se puede ir quitando o se puede agregar esta proteína extra para que podamos darle justamente esta consistencia a los alimentos. Ok. Por ejemplo, es que ahorita que me estás platicando se viene a la mente los famosos pastelitos que vende la marca de muchos panitos dulces del Osito, que están muy Ujú, esponjaditos, ¿no? A así comparación es. de unas gorditas de trigo que vendan ahí en la calle, digamos que ambos tienen el gluten, pero a lo mejor uno está trabajado en un proceso químico y el otro de forma un poco más natural. Ahí no importa ese proceso mientras sea gluten y tú lo ingieras, o habría una diferencia. No, realmente no influye porque la proteína está, de alguna u otra manera está. Y si tú tienes esta alergia o esta intolerancia, te va a ocasionar una reacción. La ventaja de estos productos que son más artesanales es que no contienen, que ya es otro tema, pues los famosos edulcorantes o los colorantes artificiales, azúcar extra, ya son un poco más procesados que algún producto que venden, por ejemplo, en el jardín o que venden en el mercado que se hacen de manera más artesanal. Ok. Por ejemplo, a veces muchas personas, yo he escuchado también que comentan que el gluten, pues los engordan demasía, que mejor prefieren dejar el gluten a un lado. Y hay gente que come gluten de forma normal y no pasa nada. Entonces Sí, ahí se así debe es. únicamente a lo que tú mencionabas, ¿no? Que cada individuo es un aspecto diferente lo que maneja.
Sí, justamente ese terror del gluten es algo muy interesante. Salió un libro ya hace algún tiempo, no sé si lo hayas por ahí escuchado, que se llama Cerebro de Pan. Ok, no, no lo he escuchado. Bueno, es un libro un poco famoso en el ámbito de la nutrición y está escrito por un doctor que, bueno, tuvo un proceso de Alzheimer con su papá y él le atribuía mucho que vamos a decir, el villano, justamente como nosotros lo planteábamos, era esta proteína. Ok, En el caso del papá del doctor que escribió el libro, fue que, o su teoría era de que como tu cuerpo no aceptaba la proteína, empezaba a generar ciertos procesos malos en el intestino que se le llama inflamación sistémica. Ujú. ok, Y hacía que si tus vellosidades del intestino, que es donde se absorbe justamente los nutrientes, estén juntitas, se empezaban a inflamar y se separaban. Y esto permitía el paso de toxinas, de bacterias, de algunos otros elementos hacia el torrente sanguíneo cuando se hacía la absorción de los nutrientes. ok. Y el doctor, pues su teoría era de que el culpable era el gluten y que si tú comías alimentos con gluten te iba a dar una enfermedad como este tipo de Alzheimer. Sin Ok, embargo, pues pueden ser múltiples factores los que puedan ocasionar también esta inflamación sistémica que te comentaba. Puede ser el uso de antibióticos, puede ser el consumo de azúcar como tal, el consumo de alcohol y no nada más el gluten como único, vamos a decir, factor. claro. Y ya es que lo mencionabas que se encuentran diferentes alimentos como el trigo, la cebada y demás maíz, ¿verdad? Específicamente. Bueno, semillas, perdón. Mencionaba las Sí. semillas. Eh, digamos que el gluten está en la misma cantidad en diferentes semillas o qué semilla convendría comer más para no tener tanta cantidad de gluten o no sé si sea por igual. Sí, el que tiene más es el trigo, es el que tiene más cantidad. Y la cebada y el centeno tienen una menor proporción. Pero justamente estos alimentos que se elaboran con trigo, por ejemplo, aquí me traje algunos, Ujú, es el bolillo, aquí está. Y no sé si puedan ustedes observar que justamente aquí hay como unos espacios en el pan, como si fueran burbujitas. ok, Esas burbujitas son debido al gluten. Ujú. Y tenemos otro tipo de gluten o otro tipo de harinas que se elaboran las galletas y ujú, aunque no tienen la misma, vamos a decir, esponjosidad que el bolillo o algún otro producto de panificación, también están elaborados con el gluten. Podemos encontrar también a las pastas, podemos encontrar lo que son tortillas de harina, que son de uso muy común en la sociedad mexicana. Pero hay sustitutos. En el dado caso de que tú ya seas diagnosticado con una alergia al gluten o una intolerancia al gluten, hay, por ejemplo, todos los productos que son a base de arroz. En este ujú, caso yo tengo aquí una galleta de arroz ujú, inflado, pero puede ser el arroz tal cual. Hay fideos de arroz también o podemos encontrar lo que son productos de maíz. El maíz no tiene gluten y en este sentido pueden ser tortillas, pueden ser pues la masa para tamales, para ujú. pozole. Todos estos productos derivados del maíz son una buena alternativa justamente para aquellas personas que puedan desarrollar. Y ahí va lo que hay que tener un poquito de precaución. Cualquier alimento, y eso ya lo hemos platicado, en proporciones que no nos corresponden de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra actividad física, a nuestras características, si los consumimos en exceso o en demasía, vamos a tener Ujú, un exceso de calorías. Y por claro, tanto, si no se utilizan, independientemente de que tengan trigo o no lo tengan, o que tengan gluten o no, vamos a subir de peso o vamos a ganar grasa corporal. Ya sea que sea un bolillo, que sí tiene gluten, o que sea un exceso de maíz o la preparación de los mismos. Entonces, no porque tenga uno una proteína y el otro no, lo va a convertir en más sano que el otro. Eso es muy, claro. muy importante. Y por ejemplo, mi estimada Brenda, hay situaciones en las que ahorita en la actualidad la tecnología está muy avanzada y elaboran sustitutos de, por ejemplo, en el caso del gluten, ¿habrá un sustituto de para poder alimentarse a lo mejor con un bolillo que no lleve gluten o no sé? Sí, sí hay productos artesanales, sobre todo que se hacen con harinas, vamos, de avena,
que hay avenas que están certificadas libres de gluten. Sobre todo se pueden encontrar en tiendas orgánicas que vendan alimentos orgánicos o en secciones de supermercados que tengan como esta sección de alimentos orgánicos. Y también por ahí esta marca del osito que estábamos platicando hace ratito, tiene la versión del pan de caja sin gluten. Aquí la cuestión es que es un producto que es caro, que a lo mejor no es tan accesible a toda la población Ujú. y que en sabor, pues sí es un poco diferente. No todos los alimentos que son sustitutos al gluten, pues van a dar exactamente la misma consistencia y el mismo sabor. Eso puede representar unas, vamos a decir, cierta desventaja para el paladar de la población mexicana. Pero si es para ti práctico y si es accesible y lo quieres consumir, adelante. Lo venden en las tiendas departamentales o como te comentaba, hay personas que se dedican a hacer panes a base de harina de almendras, harina de coco, harina de avena que estén certificadas libres de gluten. Aquí, como te comentaba en México, pues no es un problema, vamos a decir, serio, pero en otros países como en España sí. En España hay un Mm. gran porcentaje de la población que ellos sí tienen como tal una alergia o celiaquía. Ahí así. Y ahorita que menciona esta parte de celiaquía para detectarla a tiempo, digamos, yo ya tengo 40 años vividos y de repente empiezo a tener esa alergia. ¿Qué síntomas son los principales que saldrían gracias a esta alergia al gluten, mi estimada Bren? Bueno, pues como tal, todas las reacciones alérgicas van a desencadenar algunas reacciones en tu cuerpo, como es la urticaria, que es este enrojecimiento o ronchitas que van apareciendo a lo largo de tu cuerpo, sobre todo en brazos y en piernas, en ocasiones en la zona del pecho o en la parte posterior en la espalda. Puede también haber un poco de inflamación o demasiada inflamación, Ujú. estreñimiento, diarrea. Como te comentaba, también puede haber dolor articular, inclusive estornudos y lagrimeo de ojos. Si tenemos como estos síntomas y cada vez son más severos, sí se recomienda que acudas con un médico que sea alergólogo para que él te pueda hacer una prueba de antígenos específica para esta proteína. Sí se necesita una prueba de laboratorio. En ocasiones, dejando de consumir el alimento, pueden cesar estos síntomas leves y es cuando se hace el diagnóstico de una intolerancia, cuando Ujú. no pasa ya de algo más grave. Ok. Ujú. Pero sí es complicado, ¿no? De repente, a lo mejor en los niños de pequeña edad que van naciendo en la vida, es a lo mejor más fácil detectar esta cierta alergia, ¿no? Sí, fíjate que sí hay grupos de personas, Israel, que son más propensos a desarrollar como tal la alergia. Son personas que ya tienen un diagnóstico autoinmune y sobre todo los más comunes aquí en México son aquellas personas que tienen o viven con diabetes tipo 1. Ok. Ajá, que son todas estas personas que desde niños empiezan a tener problemas por que no producen insulina en su cuerpo. Es la diabetes tipo 1. Puede ser también el hipotiroidismo autoinmunitario o el hipotiroidismo de Hashimoto. Ellos también pueden desarrollar esta alergia al gluten o una intolerancia un poco más fuerte. Personas con artritis reumatoide que están en tratamiento, personas con fibromialgia o personas que tienen algún rasgo del espectro autista, sobre todo el síndrome de Asperger. Hemos tenido casos de chiquitos que sí tenemos que manejar dieta libre de gluten porque les da mucha Oh, reacción. Ujú. Y eso ok. también condiciona pues su tratamiento médico. Claro, qué tan importante es, Brenda, ¿verdad? Conocer esta parte de la nutrición que va enfocado con otras enfermedades para, de cierta manera, controlarlos, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que está de auge el síndrome de ovario poliquístico en mujeres, que es un trastorno hormonal, hay mucha, vamos a decir, desinformación sobre si consumo el gluten o no lo consumo. En estos casos se tiene que evaluar si la persona tiene síntomas de intolerancia o no. En dado caso de que sí los tenga, se puede hacer la reducción algunas semanas de la cantidad de gluten que están consumiendo y si cesan los síntomas, pues ya se maneja una dieta baja en gluten, pero no sin gluten, se Ujú. disminuye solamente la cantidad. Pero sí me ha tocado ver por ahí en plataformas de redes sociales que satanizan mucho los alimentos, tanto el gluten en el ovario poliquístico, también como los lácteos, y se tiene que individualizar.
Siempre se tiene que platicar con el paciente para ver cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que presenta clínicos físicos y Claro. hacer entonces una decisión en base a las preferencias, pues también del paciente. Claro, y ahorita yo creo que a estas alturas, a tu experiencia, Bren, me imagino que tener a veces dos alergias diferentes, por ejemplo, lactosa o gluten es complicado, ¿no? Digamos que Sí. se tiene que hacer o una u otra, pero obviamente ir con el especialista, como bien mencionabas, con el alergólogo, pero es complicado a lo mejor que se tengan, le caiga pues todo Sodoma y Gomorra en un solo individuo, ¿no? Es complicado. A lo mejor sí llega a pasar, pero digamos que a lo mejor 0,1% de 100. Sí, es muy complicado, pero sí a la larga, y sí es una teoría de los alergólogos, que alguna alergia en algún momento de tu vida te va a detonar otra. Ujú. Eso sí está visto por la evidencia científica. A lo mejor hay personas que te pueden compartir. Es que yo siempre he sido alérgica a la nuez y hasta que tuve 30 años me hice alérgica al mango. Sí, y Ah, yo no era alérgica al mango, ¿no? Entonces te platican esta parte y es por eso. A lo mejor claro, una alergia a los pelitos de los animales, ujú, al pelo del animal, también te puede ocasionar después una alergia a la fresa. Y posterior, esa alergia a la fresa te va a ocasionar alergia al pasto, ¿sí? Pero se tiene que dar en esos casos una dieta antiinflamatoria y es también cuando se reduce un poco la cantidad de estímulos como lo que es el gluten. claro. Ujú. Y ahora, si nos vamos un poquito más hacia atrás, Bren, digamos que la persona no es alérgica al gluten, pero dice, bueno, no paso de esto y consumo gluten en exceso, en exceso, en exceso. También, obviamente, lo mencionaba hace ratito, que eso origina ciertos problemas. ¿Cómo sería esta situación, Bren, específicamente? Sí, uno puede ser que no desarrolle los síntomas que ya hemos platicado y también como es un exceso de energía que tu cuerpo a lo mejor no necesita en este momento, pues lo vamos a empezar a almacenar como grasa. Y parte también de este almacenaje de grasa implica una elevación en ciertos valores del laboratorio, como lo son los triglicéridos. Igual, no, pues yo decido no comer gluten porque por ahí vi que me ayuda a bajar de peso y es más saludable una dieta sin gluten, pero voy a consumir más tortilla, voy a consumir más papa, voy a consumir más arroz y no voy a lograr bajar de peso porque no estoy teniendo mis requerimientos como tal, estoy teniendo más, ¿sí? Claro, Igual puedo empezar a desequilibrar un poco las proporciones entre los carbohidratos, entre las grasas, entre las proteínas, por querer quitar un grupo de alimentos. claro, no, totalmente de acuerdo. Obviamente, Ujú. el conocimiento nos da esta maravillosa toma de decisión que tenemos nosotros, ¿no? En cuestión de Sí, ver qué es lo que realmente nos conviene por nuestra salud. así es. Y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. Ya si tú como, ya que estás escuchando esta plática y empezaste a hacer introspección y dices, a ver, pues yo sí tengo ¿No? esto, tengo aquello, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues empezamos a reducir un poquito lo que son estas harinas que ya hemos platicado, el pan blanco, el bolillo, la pasta. Empiezo a consumir mis cantidades que me tocan de mis otros carbohidratos. Veo una mejoría de los síntomas, pero parciales. Entonces tenemos que irnos más todavía a fondo y ver si alguno de los alimentos que ya están procesados no tienen algún tipo también de gluten, sobre Ah, todo en ok. los espesantes que platicábamos al principio de la charla. Ahí es bien importante que estemos revisando las etiquetas de información nutrimental que vienen sobre todo en la parte lateral o posterior de los productos. Y aquí en México, gracias a Dios, sí tenemos la obligación de las industrias alimentarias de que declaren si el producto tiene algo alérgico o no. No Claro. sé si alguno de ustedes haya puesto atención o lo haya leído por ahí y dice, este producto puede contener soya o puede contener huevo, puede contener gluten y te puede dar un poquito más de orientación y más facilidad a la hora de tomar una decisión si puedo consumir el alimento o no. Claro. Aunque sea por lo menos, si no te manejan cantidades al momento que te digan contiene gluten, pues ya sabes, ¿no? El contenido o ciertos otros alimentos que pueda ser alérgico. Ujú, así es. Entonces, esta parte de la reglamentación en la industria alimentaria aquí en México sí nos apoya con esta parte de decir, tiene tantos ingredientes que pueden ser alérgicos y ya tú puedes decir, no, pues me conviene o no me conviene comprarlo o busco a lo mejor alguno otro que no tenga la leyenda de contiene gluten. Oye, y recapitulando, y otra vez regresándome a las personas que son alérgicas al gluten, eh, ¿hay tratamientos, ven, para que este efecto sea reversible o es irreversible ya la situación? Fíjate que sí hemos visto en consulta
que si disminuyen cierto tiempo esta cantidad de gluten y eres intolerante, no eres una persona que tenga alergia o que tenga celiaquía, sí se puede volver a reincorporar, pero por lo general lo que hemos trabajado en consulta ya son cambios de hábitos y ya saben las proporciones que deben de consumir de los alimentos. Por lo general ya no tenemos problema, pero da el caso de que a lo mejor se confían un poco, vuelven a consumir más cantidad y vuelven los síntomas. Esa ahí es la frecuencia y la cantidad. En dado caso de que ya tengas el diagnóstico de una alergia, sí ya no es un proceso reversible. Ya tienes que vivir tú con esta condición y con la información de que pues hay alimentos que pueden tener gluten de manera como tal, vamos a decir, como la galleta, el pan que está ahí, o escondido, como les comentaba, en algunos aderezos, catsup, aderezo de ensalada, y hay Ujú. que estar al pendiente para evitar alguna situación de riesgo. Claro, y obviamente estar al cuidado también de contrarrestar ese alimento, ¿no, Bren? Porque mencionabas también que la parte del maíz que no contiene, pero a medida que su nutriólogo le va diciendo, ¿sabes qué? Esta es la cantidad correcta para que no te descompenses y no subas mucho de peso, ¿no? Que mencionaba hace rato. Sí, es que todo está también en la variedad. De hecho, una de las características de nuestra dieta correcta, según la Secretaría de Salud de aquí de México, es que sea variada. Si yo también me cierro a una cierta tipo o vamos a decir variedad de alimento, pues voy a dejar también de tener un aporte de vitaminas y de minerales de otro. Lo maravilloso de los alimentos es que, ejemplo, el maíz tiene ciertos aminoácidos y el trigo tiene otro. Los aminoácidos son parte de las proteínas. Entonces, si yo solamente como puro maíz, puro maíz, puro maíz y no consumo papa, no consumo arroz, no consumo trigo, voy a dejar también de percibir en mi cuerpo todo este tipo de minerales, de vitaminas que tienen otros alimentos. Y lo mismo pasa con frutas, lo mismo pasa con proteínas de origen animal. Si yo solamente me ciego o me centro a un tipo de alimentos, pues ya no voy a tener variedad tampoco en los aportes de nutrientes que voy a estar recibiendo. Claro. Entonces podemos decir, en resumen así general de lo que llevamos hasta ahorita, mi estimada Bren, es que el gluten puede ser villano o héroe dependiendo de cómo se consuma y de las características del individuo, ¿no? Así es, sí. Recuerden que es una proteína, la proteína no es mala, pero puede generar ciertas reacciones en ciertas personas. Y ahí sí es cuando tenemos que tener precaución. Cuando solamente es una intolerancia, disminuimos consumo, mejoramos variedad de alimentación incluyendo otros alimentos y sin problema podemos estarlo consumiendo. Aquí también el objetivo es que no sea un trigo refinado, Mm. una pasta refinada. Aunque yo no tenga intolerancia y lo quiero consumir, pues no me voy a ir por un producto con aparte azúcar o con grasas que ya están procesadas como un pastelito industrializado, ¿no? Claro, O no me voy a ir a comer una pasta que tiene mucha mantequilla, que aparte tiene crema y le quiero poner tocino, porque esta pasta ya se convirtió en un alimento que a lo mejor no me va a aportar demasiado, ¿sí? Entonces sí buscar que sean integrales de preferencia, que sean trigos, que sean cocinados, vamos a decir, eh, lo más saludable posible con mi aceite de oliva, que no exceda las cantidades de grasa, que no tengan azúcar extra como un pastel, ¿sí? claro, Y buscar así como aportes de trigo que tengan realmente una calidad nutricional, si es que lo claro. quiero consumir. Sí, si no lo quieren consumir, es decisión de cada persona, pero sí que tampoco excedamos la cantidad de otros cereales. Claro, y también estar consciente, ¿no? Porque a lo mejor vemos unos glotones como yo que nos gustan las gorditas de trigo que vemos y dicen, no, esas están bien buenas, pero tienen gluten, pero son mejores, pues son naturales, sino más bien es tener el cuidado de la cantidad, ¿no, Bren? Sí, igual, pues una gordita que te comas no te va a pasar nada, pero si ya me comí los 4 que venían en el paquetito, pues a lo mejor. Y sí, y más si no voy a hacer actividad física, pues todavía hay que pensarle un poquito más, sí. Pero en general es eso, te digo, el debate en que si lo tenía que consumir o no, prácticamente surge por este libro que, bueno, causó como mucho furor en personas que trataban de cuidar un poco su alimentación y sobre todo en Estados Unidos. Y de ahí se empezó pues a viralizar que la gente que a partir de esta lectura
tomaba la decisión de dejar de consumir alimentos con trigo, pues bajaba de peso porque bajaba la cantidad de calorías que estaba consumiendo. No tanto porque el gluten como tal te inflamara o que te hinchara, además, Claro, sino porque estaban reduciendo su cantidad de energía al tener menos pan, menos harinas. Ujú. Eso es realmente el por qué le atribuyen a una dieta baja en gluten o sin gluten un efecto de bajada de peso. Sí, claro, porque reducen la cantidad de energía que estás consumiendo, pero no por eso significa que el gluten sea malo para todos. Ujú. claro. Como decimos hace ratito, depende mucho también de las características del individuo, ¿no? Y también aunado a esto, Bren, me surge la duda, ¿por qué dices que en España tienen más casos de esta situación de alergia al gluten que en México? Puede ser a lo mejor por la genética que ellos tienen. Al final de cuentas, recuerda que los mexicanos somos una mezcla de razas Mm, y nuestros genes van cambiando de acuerdo también y nos adaptamos al lugar donde vivimos. Allá en Estados Unidos, perdón, en España, hay muchos casos también de diabetes tipo 1, por ejemplo. Hay mucha enfermedad autoinmunitaria y puede ser debido a los genes que ellos tienen. Pero sí, por lo general, muchos productos que se encuentran allá sí tienen la leyenda de contienen gluten, o sea, y grande, así, porque es como aquí en México la diabetes, allá claro, es claro. la celiaquía. Ajá. Pero Sí, que aquí me estamos imagino, haciendo todo lo posible por bajar el azúcar, allá hacen todo lo posible por quitar el gluten. pero imagino también que el consumo también alimentario de allá es un poquito más hacia lo que son, ahorita me recuerdo mucho las pastas, ¿no? Y todo ese tipo que indirectamente tienen el gluten, a lo mejor no es las pastas, el pan, porque casi el maíz no se consume de aquel lado. Yo creo que también puede ser por No, ahí. no, ellos consumen más lo que son cereales como el arroz, también hacen la famosa paella, por ejemplo, y hay otros cereales que aquí en Latinoamérica no se consumen o que ni siquiera son conocidos como el mijo. Mm, El mijo es una semilla que se consume mucho allá. El centeno también. Y ahí te digo, centenos que son tratados para bajar la cantidad de gluten. Ujú. Y bueno, son adaptaciones que cada cultura va haciendo de acuerdo a su tendencia también de salud pública que vayan teniendo. Aquí en México pues no se habla tanto más que por esta atribución que se le hace de pérdida de peso, pero es por reducción de calorías, no tanto por la proteína como tal. Así claro, es. y fíjate que a pesar de que digas que es una proteína el gluten, a lo mejor puede ser una proteína de las más débiles, por así decirlo, que hagan beneficios al cuerpo humano. Ahorita por lo que platicabas, ¿no? De que este gluten le da cierto espesor o cierta maleabilidad a la harina, al pan, para que se formen esos grumitos. Pero digamos que el aporte proteínico es, digamos, de menor cantidad a otras proteínas, ¿no? Puede verlo, Sí, mira podemos verlo qué buena así. pregunta haces. Ya me voy a lo mejor meter en otro tema, pero en Q Nutrición podemos dividir a las proteínas en dos tipos, que son las de alto valor biológico, que quiere decir que se absorben casi en su totalidad y que tienen un perfil de aminoácidos que son partes de las proteínas muy buenas y que te van a aportar mucho. Por ejemplo, el huevo, ¿sí? Ok, ok. Pero hay proteínas de baja disponibilidad, que es estas proteínas de los vegetales. Pueden ser encontradas en el trigo, en el maíz, hay algunas otras en los frijoles, en las lentejas, pero te comentaba que también la alimentación los alimentos son tan sabios, la naturaleza es tan sabia, que si tú eres una persona que decides no consumir productos de origen animal, ujú, Ujú. huevo, carne, leche, pescado, y quieres ser una persona con tendencias o un patrón de alimentación vegetariano o vegano, podemos combinar. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, sí. Aquí tengo una torta de frijoles. Ok, Y la torta de frijoles, que puede parecer algo bien básico, no tiene proteínas de origen animal, a animal, menos que le ajá. agregues queso, ¿sí? Esto puede ser un alimento con un perfil de aminoácidos muy, muy completo porque se complementan. O sea, a lo mejor Ok, el frijol tiene algunos aminoácidos que el trigo no y viceversa. ya, ya. Eso es Ajá. el patrón que nosotros o calculamos cuando las personas deciden no consumir alimentos de origen animal. Y por ejemplo, si me quiero hacer unas lentejas, ahorita que son temporada por la cuaresma, y me voy a hacer mi caldito de lentejas y me lo quiero comer con tortilla, tampoco tiene proteína de origen animal. Ajá. Tortilla, que es maíz con lentejas, complemento,
lo que son mi aporte de aminoácidos. Ok, Entonces, de hacer proteínas aisladas que no nos aportan a lo mejor mucho valor nutricional, juntas se complementan y se eleva su calidad. Eso claro. es algo muy, muy bonito. Y pues reduce costos y también esta parte de quitar un poco el consumo de alimentos de origen animal, pues está muy en tendencia para las visiones de o las nuevas pautas de salud pública a nivel mundial para reducir el consumo de agua y pues que sea más sustentable la alimentación. Claro, y fíjate que en la actualidad me he topado, Bren, con algunos, inclusive invitados que hemos tenido en Solo Acústico, que ya están mucho más, no es que sea una tendencia, sino que hay una concientización de, de a lo mejor puede ser el veganismo o el vegetarianismo, de consumir menos el producto animal, precisamente por la situación que comentas, ¿no? Que ya es una situación también que rebasa el medio ambiente y es una concientización un poquito más hacia eso, y obviamente eso te da pauta a cuidarte a ti como individuo. Sí, pues justamente ese es un dato como muy curioso e interesante, es que las emisiones de metano que se emiten diariamente a la capa de ozono, Ujú, la mayor parte es por los gases que emiten el producto, más bien, bueno, las vacas, ¿sí? ujú, Los bovinos. Todo este gas que hacen en su fermentación digestiva, que, bueno, sale de su cuerpo, es una emisión de metano y se va a la atmósfera. Y justamente esto está contribuyendo de manera muy, muy importante a que el calentamiento global se incremente. Y por lo tanto, todos los cambios climáticos que están ocurriendo en este momento en el mundo y que pues están llevando a sequías a gran parte, sobre todo aquí en México, ¿no? Que no hay lluvias y uno pues consume la carne como si no impactara realmente ujú. en la vida de uno y la verdad es que sí, sí impacta. Entonces por eso se está cada vez más orientando o se invita a la población a que al menos un día de la semana hagan un platillo sin carne, que sea Ujú, unas tostadas de frijoles, puedo hacer unas lentejas con tortillas, me puedo hacer una tortita como hicimos el ejemplo hace ratito ujú. para que no haya justamente o disminuir todas estas emisiones que pueden contribuir a cambios climáticos. Claro, es un poco a poco, ¿no, Bren? Para aportar que inclusive, más allá de que te guste la idea de ser vegano o no, o vegetariano o no, Sí, es para aportar algo al medio ambiente, ¿no? sí, sí, y bueno, obviamente también el cultivo y procesamiento de las semillas pues también genera un daño, pero es menor. Sí, Sí, sí claro. es menor. Ujú. Sí, pero en general eso es lo que pues se invita a la población. Y es que en México prehispánico, si nos vamos también atrás, era nuestra base, era nuestra Ok, base. Ya hasta que llegó la colonia con todos los españoles que traían ya la parte del trigo, porque no era una planta endémica de México, pues empieza entonces a fusionar lo que son cocinas prehispánicas con cocinas europeas. Y es cuando vamos a decir, se incorpora esta parte del trigo y del gluten a la cocina mexicana. claro. Si hacemos un recuento, pues realmente nuestra cocina tradicional casi no lleva cosas de trigo, es más con maíz. Sí, totalmente. Sí, Totalmente. Oye, pero es muy interesante este punto de vista, Bren, y sobre todo y aquí lo que me queda claro es que la información te da poder en cuestión de tomar tus decisiones. Y yo creo que es de vital importancia estar conscientes, por ejemplo, ahorita en un tema tan sencillo, entre comillas, que puede ser el gluten, el saber cómo te puede a ti afectar como individuo y que te conozcas, ¿no? Es que digas, ¿sabes qué? Voy a observarme, qué tanto gluten me estoy comiendo, si me está haciendo daño, si estoy engordando, no sé. Ahora sí que todo lo que hemos platicado ahorita, poderlo como analizar en nuestro propio, ¿no? Individuo. sí, sí, sobre todo ver si esa es la cuestión, si sufres de inflamación o tienes algún trastorno como colon irritable, ver si es uno de los factores que te están propiciando justamente esta situación de salud, porque pueden influir muchas. Te decía, no nada más es el trigo, pueden ser otro tipo de irritantes. Que si ya me eché la chevecita el fin de semana y le puse clamato y un montón de chilito, que si me fui a cenar alitas y tenía mucha grasa, que si Ujú, ya me comí 3, 4 postres en el fin de semana, pues todo eso también va a condicionar a que haya una inflamación en tus células del intestino y haya inflamación también como tal en tu cuerpo y te sientas mal, te sientas pesado. claro, No nada más es el gluten así, sí. claro. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, digamos que la moraleja de esta situación de si podemos tomar al gluten como héroe o villano, es realmente considerar las características de los individuos para saber si te va a hacer daño o no, si eres alérgico o no.
Y si en caso de que no, pues que tengas control de esta proteína tan maravillosa y la equilibres, como lo mencionas hace ratito, ¿no? Con otras proteínas para que tengas esos aminoácidos completos. Sí, aquí la ventaja, vamos a hablar un poquito de las ventajas del trigo. Y hablamos mucho de lo malo, ahora vamos a hablar un poquito de las ventajas. Es que es un cereal relativamente accesible y barato. Una pasta pues, no es cara y rinde mucho. Vamos a hablar de las tortillas que se hacen en casa. Hay muchas, sobre todo en el norte de México, que se acostumbra a hacer tortilla de harina en lugar de tortilla de maíz. El pan, que también es un producto, vamos a decir, accesible, pues que te da una densidad de energía en dado caso de que no quieras gastar mucho en la alimentación, pues también es una parte importante, pero igual todo está en la cantidad que voy a consumir. Ujú. Al igual Claro. que el maíz, también es un cereal pues que es accesible. No es tanto de que es algo caro o que no lo puedo conseguir, pues está a la vuelta de la esquina, en todos lados puedes encontrar una bolsita de harina para hacer lo que tú quieras. Pero igual, volvemos a repetir, no porque también tenga ventajas, pues voy a abusar de ese alimento. Claro, Bren, y me imagino que también hay muchísimas ahorita con el internet y en redes sociales y el YouTube, muchísimas recetas, ¿no? Saludables con gluten o con el trigo que te dicen de esta cantidad y obtienes lo mismo que, o viceversa, lo que parecería algo que te haría daño, ¿no? Así es, sí, y hay muchas recetas y inclusive hay grupos en Facebook de personas que tienen intolerancia o que tienen ya como tal celiaquía donde van compartiendo experiencias o van compartiendo recetas. Aquí en lo que es mi consulta como tal, a las personas que sí hacemos una evaluación de poder retirar estos alimentos con gluten, como te comentaba, son pacientes que ya tienen alguna enfermedad autoinmunitaria. Entonces sí es bien importante que acudan con un profesional que sea nutriólogo clínico en dado caso de que tengas alguna enfermedad autoinmunitaria y quieras cuidar tu alimentación, porque si no nos seguimos nosotros informando y capacitando, podemos cometer por ahí algunas vamos a decir, malas prácticas y en lugar de hacer mejor al paciente, pues lo vamos a hacer que se sienta todavía peor. Entonces sí es importante evaluarlo, hacer una buena investigación clínica cuando estás entrevistando al paciente y poder entonces tomar las decisiones. Totalmente de acuerdo, Bren. Pues bueno, no sé si por ahí tengamos algo más para complementar, porque me imagino que esto todavía se puede extender a otros temas, como bien dijiste ahorita, Bren, que van ligados uno con otro, pero digamos que en la parte del gluten me quedó clarísimo la parte en la que podemos tomarla como un héroe, como un villano, ¿no? Dentro de... Así es. Sí, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta que tenga por ahí. A ver, si no, se me hace que ya se durmieron, Bren. Vamos a Ah, despertarlos caray. por- Bueno, están muy muertos ahorita. Ah, pero ahorita vamos a ver que comenten. Pero vaya, si no lo comentan ahorita, lo van a comentar en el video que se repita, porque es muy ajá. importante la información que estamos compartiendo, es de vital importancia y yo creo que no está de más aprender esta situación y a lo mejor concientizarnos un poquito ahorita, ¿no, Bren? De qué podemos hacer para poder mejorar si tenemos algún caso de alergia al gluten, ¿no? Sí, aquí la recomendación es, y bueno, de manera, si lo vemos así como conclusión, es que no tomes decisiones que estén desinformadas, que no tomes una decisión sobre tu salud por algo que viste en una red social. Siempre acude con un médico, un especialista, un nutriólogo clínico, un médico internista, un reumatólogo, para que te puedan orientar sobre la alimentación. Porque luego sí podemos tener malas prácticas y en lugar como pues de ayudarlos, los vamos a hacer sentir peor. Siempre, siempre, si tienen alguna duda, mejor pregunten a un especialista o hay artículos científicos, inclusive si les gusta leer y quieren informarse, pero yo no considero que algunas redes sociales o algunas personas que tienen algunos contenidos en redes sociales sean 100% confiables y 100% seguras en cuanto a evidencia científica. Entonces siempre tengan un criterio de poder decir, pues probablemente, pero mejor pregunto, ¿no? A Claro. alguien que realmente tenga pues una experiencia. Totalmente de acuerdo, porque si nos vamos con lo que dice Chanito del YouTube, ¿no? Que no es ni nutriólogo, solamente porque a él le funcionó, o a la vecina de al lado, ¿no? Que nos diga, no te tomes eso porque es malo, pues sí es un poquito complicado y a veces nos podemos poner peor, como tú bien dices, si no lo tomamos en serio. Así que acudir, por ejemplo, en tu consultorio, mi estimada Bren, en dónde está ubicado para la gente que les interese.
Claro, yo estoy en la colonia Bellavista, en la calle Minatitlán, número 213. Estamos en el Centro de Atención Psicológica de Salamanca, CAPSA, y ahí estamos nosotros atendiendo en un horario de 10 de la mañana a 1 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Perfecto. Igual para que si están interesados, si tienen ganas de agendar una cita, pueden marcar, ¿verdad? Un teléfono por ahí. Sí, claro que sí, es 464-118-9606. Perfecto. Pues ahí están los datos. De todas maneras, en Solo Acústico, en los programas presenciales, siempre damos ahí la difusión con Nutrición Funcional Brenda Segovia para que cualquier duda, si tienen algún mensajito y quieren que canalicemos directamente con nuestra nutrióloga Brenda, con todo el gusto del mundo, vean, les mandamos el mensajito para Claro que. que sí, y yo muy gustosa de recibirlos. Perfectísimo. Pues bueno, gracias a la gente que se conectó y mi estimada Brenda, te agradezco como siempre de antemano esta valiosa información que nos brindas y de verdad, a modo personal, ya sabes mi opinión. No, pues muchísimas gracias a ti, Israel. Siempre es un placer platicar contigo estos temas y cualquier duda o pregunta estoy a la orden para quien quiera hacerla. Y me pueden también encontrar en redes sociales. Por ahí también Israel creo que las compartió. Igual es LNSA Brenda Segovia o Nutrición Funcional. Con todo gusto, si tienen alguna duda, se las puedo responder. Perfecto. Ahí quedó entonces. Pues agradecidísimo. Un fuerte abrazo virtual, mi estimada Ben. Gracias, gracias Pues que por tengan estar muy aquí. bonita noche. Muchas gracias a ti, Israel, y a toda la gente que nos pudo observar. Gracias. Vamos a despedirnos con el chócalas virtual, mi estimada Bren. El clásico, a ver. Ah, eso sí. Ah, ya. Ahí está. El grupo. Sí. Perfectísimo. Muy Vámonos. bien. Buenas noches. Gracias, Ben. Un honor. Adiós. Gracias. Buenas noches. Bonito inicio de Bye. semana.